¿Se puede ver mi pantalla y escucharme claramente? ¿Me confirmas, por favor? Sí se puede ver. Listo, gracias. Bien, metabolismo de nucleótidos entre la herencia y la energía de la vida. Le puse este subtítulo a modo de una breve introducción para hablar sobre la importancia que cobran los nucleótidos en lo que es la práctica médica. Herencia, porque creo que pueden ligar este concepto a lo que son los nucleótidos. Como sabrán o recordarán, los ácidos nucleicos están formados por unidades estructurales, que son los nucleótidos. Entonces, estos nucleótidos van a tener una gran importancia en todo lo que corresponde a la herencia y a lo que es la parte el desarrollo y la misma herencia de las células. Ahora, también la energía de la vida es otro concepto que se relaciona con los nucleótidos porque, si recuerdan también, los nucleótidos van a tener una función clave en lo que es el metabolismo energético. Supongo que en las primeras partes de bioquímica han hablado de anabolismo y catabolismo. Ambos van a formar lo que es el metabolismo. ¿Qué implica? En simples palabras, implica la síntesis y la degradación. O sea, construir a partir de bloques, construir a partir de moléculas, otra molécula vendría a ser el anabolismo. Y caso contrario, el catabolismo es degradar a partir de una molécula a otra. En este caso vamos a ver cómo a partir de ciertos sustratos, que es el término correcto, vamos a poder obtener mediante el anabolismo nuestros nucleótidos, que son de distintos tipos. Y por el contrario, a partir de los nucleótidos vamos a tener otros productos del mismo catabolismo de estos. Bien, sin más que decir, empezamos. Este es el índice que, bueno, les quiero presentar, pero como la ponencia solo corresponde a metabolismo, solo voy a pasar los primeros puntos de una manera rápida, más que todo para recordarles un poco de qué es la importancia que cobran estos nucleótidos a modo de generalidades, porque si no me equivoco, la mayoría haya hecho el curso de bioquímica 1 o química médica, donde corresponden y tocan estos temas, ¿no? Más que todo las generalidades en nucleótidos. Entonces, empezando con esto, ¿los nucleótidos qué son? Son moléculas orgánicas implicadas en diversos procesos biológicos. ¿Por qué moléculas orgánicas? Básicamente por su estructura. Recuerden que van a presentar anillos de carbono en su estructura, van a formar estructuras cíclicas y van a asociarse a otras moléculas. Entonces, quiere decir que a partir de la asociación de anillos de carbono vamos a añadirle moléculas y átomos de hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo e incluso azufre, que es lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Bien, estos están formados por tres partes importantes. Recuerden, base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. No se preocupen, eso es solo texto. Más adelante vamos a tocar cada uno de estos puntos un poco con más detalle para que puedan comprenderlo mejor, pero esta es como la diapositiva resumen de las 20, no, miento, las 10 que vienen después de esta. Por el tercer punto son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos y por lo tanto están implicados en la dinámica genética. Como les mencioné al inicio, los nucleótidos van a ser el ladrillo, van a ser la unidad estructural de estos ácidos nucleicos, que incluyen principalmente el ADN y el ARN. Ahora, son moléculas relacionadas con el metabolismo energético. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán la molécula, ¿cuál es la moneda energética del cuerpo humano? De las células, el ATP. ¿Pero qué quiere decir esas siglas? Adenosin trifosfato. Adenosin viene de adenosin y la adenosina es un nucleótido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de nuestros nucleótidos base vamos a poder formar esos distintos compuestos, ya sea ATP, CTP, GTP e incluso otros nucleótidos difosfatos, que lo vamos a ver más adelante también, no se preocupen. Como otro punto tenemos que forman parte de coenzimas al asociarse con vitaminas o sus derivados y adquirir un papel regulador. Ese es un papel que tiene, no es muy estudiado, pero ustedes lo han visto, ya incluso lo han visto en muchas de las rutas que implican el metabolismo de carbohidratos y el metabolismo de lípidos. Ahí hemos visto bastantes coenzimas que se asocian, sobre todo a vitaminas, ¿no? Y ustedes quizás se preguntaron cuál es la unidad o a partir de dónde vienen esas coenzimas. Claro, si bien es cierto, van a asociarse a la enzima principal, pero estas coenzimas van a permitir que se regule con un papel para hacer una adecuada función de las mismas. Entonces, esto se le llama el papel regulador de los nucleótidos que forman parte de coenzimas. Y bien, como último punto, cobran un rol importante en la transducción de señales al actuar como segundos mensajeros. Esto es algo que se conoce como señalización celular. Es la forma en la cual la célula responde ante estímulos externos o incluso internos y generan respuestas. Esa es una de las características más importantes que tiene la célula. Y a partir de esa, genera mensajes e incluso interactúa célula con célula y genera una respuesta mayor, ¿no? Como una respuesta más fisiológica, que lo van a ver cuando pasen esos cursos. Bien, pero la base parte de esto, de la bioquímica y de muchos conceptos básicos como son los nucleótidos. Repasemos.
Las tres partes importantes de los nucleótidos, el grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Ya las conocen, bases nitrogenadas de dos tipos, purinas y pirimidinas. Esto quiero que recuerden bien porque en el metabolismo de por sí vamos a estudiarlas por separado. ¿Por qué? Porque al tener estructuras distintas, miren estos dos anillos de las purinas y este es único anillo de las pirimidinas. ¿Eso qué me quiere decir? Que cuando la célula vaya a sintetizar cada una de estas moléculas base, va a hacerlo por distintas vías. Por eso es importante distinguir cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Entonces, purinas tenemos adenina y guanina, y pirimidinas, citosina, uracilo y timina. Ustedes sabrán también que el uracilo no está en el ADN. Bien, la otra parte es la pentosa. ¿Qué es la pentosa? Carbohidratos es una estructura glúcida o de carbohidratos formada por cinco carbonos que se unen y forman un anillo. Más que todo por geometría molecular y por estabilidad de la misma molécula. Por eso es que a partir de una estructura lineal de 5 carbonos va a formar un anillo. Entonces, acá diferenciamos carbono 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. No, este no es el 5, porque aquí está el oxígeno que va a permitir que se una tanto el carbono 4 con el carbono 1. Ahora, ¿para qué me sirve esto también? Dirán, el carbono 1 se va a unir ¿a quién? A la base nitrogenada. ¿Y qué es lo que muestra esta imagen? Por ejemplo, este ER, que es el radical, es el radical que, bueno, va a resumir en este gráfico, en esta imagen, lo que es la pentosa de por sí. ¿Qué pasa en el carbono 2? Vamos a tener dos sustituyentes distintos, un grupo hidroxilo que es el OH o un grupo o un hidrógeno simple, ¿para qué me va a servir esto? Porque si en el carbono 2 de nuestra pentosa está presente el OH, el hidroxilo, vamos a estar frente a una ribosa. Caso contrario, si nosotros le quitamos ese oxígeno y solo nos queda un H en el carbono 2 de la pentosa, vamos a tener una desoxirribosa. Esto es clave para entender qué ácido nucleico se puede estar formando y qué moléculas también, de qué naturaleza pueden formarse a partir de este anillo. Ahora, el carbono 3 no tiene tanta importancia por ahora, pero vamos a ver más adelante que a partir de este carbono 3 se va a unir el grupo fosfato siempre y cuando se esté formando una cadena de nucleótidos para formar un ácido nucleico. Bien, el carbono 4 que va a estar acá tampoco va a tener tanta importancia estructural y nos vamos al carbono 5 que está arriba de este. ¿Qué pasa en el carbono 5? El carbono 5 va a permitir que la pentosa se una al grupo fosfato. Ahora, en un nucleótido, el nucleótido clásico está formado solo por una base, una pentosa y un grupo fosfato. Pero hay nucleótidos que van a modificarse a partir de este y me van a formar nucleótidos monofosfato que tienen solo un grupo fosfato, perdón, nucleótidos difosfato al cual se le une otro grupo fosfato más, por lo tanto tienen 1 y 2 grupos fosfatos. Y cuando tienen 3, 1, 2, 3, vamos a estar frente a un nucleótido trifosfato. Ahora, cada uno de estos va a adquirir un nombre específico de acuerdo a la base nitrogenada que se le esté uniendo, ya sea una adenina, por ejemplo. Adenina va a llamarse como un nucleótido adenina monofosfato, adenosin monofosfato, perdón, como dinucleótido adenosin difosfato y como trinucleótido adenosin trifosfato, que es el muy conocido ATP. Ahora, acá hay otro término que quiero hacerles recordar, que es los nucleósidos. Los nucleótidos es básicamente el nucleótido, pero sin el grupo fosfato. Entonces, ¿por qué va a estar formado únicamente por la base nitrogenada y la pentosa? Esto como un repaso, y acá también lo vamos a pasar muy rápido, lo que es el grupo fosfato. Recuerden que es un ion poliatómico. Acá quiero más que todo que recuerden los enlaces. Cuando se forma una cadena de nucleótidos, o sea, un nucleótido se une a otro nucleótido, se va a unir mediante un grupo, un enlace éster, fosfodiéster, porque el enlace éster solo va a ser el que une a la pentosa con el anillo cíclico el grupo fosfato con el anillo cíclico de la pentosa. Ese enlace que estamos viendo acá, ese es simplemente enlace éster. Pero, ¿cómo se obtiene el enlace fosfodiéster? Su nombre lo dice, fosfodiéster. Va a haber dos enlaces éster. Unidos a partir del carbono 3 de un nucleótido con el carbono 5 del otro nucleótido, unidos por el grupo fosfato. Todo este grupo forma la unión fosfodiéster, éster de acá y el éster de acá. Eso más que todo, como les dije, solo siempre y cuando el nucleótido se esté uniendo a otro y formen una cadena de nucleótidos. ¿Para qué tiene importancia esto? Porque cuando ustedes vean las secciones de cómo es que el ADN se puede duplicar, se puede replicar y puede formar ARN a partir de ADN, va a haber una serie de enzimas que van a actuar a este nivel para separar hebras de ADN, no más que hebras de ADN, separar segmentos de ADN, porque al momento de separar hebras de ADN, nosotros más que todo hacemos alusión a las bases nitrogenadas, y estas van a estar unidas por otro tipo de enlaces, que supongo que también recuerdan bien.
Esto más que todo. Lo demás no es tan importante que lo tengan presente porque son conceptos ya que se deducen a partir de esto. Listo. Ahora, ¿qué nos importan las pentosas? Ya se los dije también en dos diapositivas anteriores. Hay de dos tipos, ribosa y 2-desoxirribosa, o simplemente desoxirribosa. ¿Por qué? Porque en el carbono 2, ¿qué está pasando? Se está cambiando el sustituyente del carbono. En lugar de un OH que está en la ribosa, va a haber simplemente un grupo hidrógeno, un hidrógeno. Entonces, ese recambio va a cambiar el nombre de ribosa a desoxirribosa. Esto también es importante porque a partir de la ribosa se va a obtener esa desoxirribosa. Y ustedes también supongo que, bueno, lo han visto en clases anteriores, que la ribosa es un carbohidrato que se obtiene de una vía muy importante, que es la vía de las pentosas. ¿Ya? Más que todo eso recuerden. Entonces puede ser incluso es una pregunta clásica que les hace, ¿a partir de dónde va a venir esta ribosa? De la vía de las pentosas, ¿no? Bien, como generalidades, bueno, es un monosacárido de 5 carbonos, sus nucleótidos son de tipo aldosa. ¿Qué quiere decir que sea aldosa? Más que todo la posición, la distribución que se tiene ya como aldosa o como cetosa, pero en el caso de las pentosas son aldosas. Perdón, de los nucleótidos son pentosas de tipo aldosa, porque también puede haber pentosas de tipo cetosas, pero no tienen una importancia biológica tan importante como este grupo. Y bueno, más que la unión, también quiero que recuerden la unión. Recuerden que en el carbono 1, ¿a quién se va a unir la base la pentosa? A la base nitrogenada. ¿Y a partir de qué enlace lo hace? Del enlace glucosídico. Beta glucosídico, siendo más exacto. ¿Por qué? Porque beta va hacia arriba, en cambio el alfa va hacia abajo. Y este siempre va a ir hacia arriba, entonces es un enlace beta. Ahora, recuerden también lo que les dije hace un momento. ¿Qué va a hacer que una la pentosa con el grupo fosfato? Un enlace éster. Generalidades más que todo. Ahora, en las bases, ¿qué podemos hablar? Vamos a hablar de dos tipos, bases pirimidínicas y bases púricas. En las bases pirimidínicas quiero que recuerden los nombres, el uracilo, timina y citosina. Como mnemotecnia pueden recordar esto, pirimidina, son varias sílabas, entonces si son varias sílabas, relacionenlo con lo opuesto, un anillo, mientras que en purinas o púricas son menos sílabas que el otro, relacionenlo con un número mayor, en este caso con los dos anillos. ¿Sí les sirve? Bien, entonces, ¿qué nos interesa en las pirimidinas? Que solo tienen un anillo. Bueno, como dato, les dejo acá que se cuenta de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en sentido antihorario, mientras que en el otro caso se cuenta en sentido horario. Lo que son las bases, los anillos de la base, los carbonos del anillo de las bases púricas. Continuando con pirimidinas, recuerden que están unidos por enlace beta-glucosídico. ¿A quién? Al sustituyente que es la pentosa. Como datos también, la timina suele estar presente en ADN, la citosina en ambos y el uracilo solo en el ARN. Eso también es importante porque a partir de la síntesis de estos nucleótidos también va a ser un poco distinta precisamente por esas características que están dando. Ahora, en la doble cadena de ADN, o sea, en las dos hebras, como ustedes saben del modelo clásico, la doble hélice propuesto por Watson y Crick, ustedes sabrán que va a haber secciones que se unen, pero ¿qué parte del nucleótido de las dos cadenas van a unirse? Precisamente estas bases nitrogenadas. Pero a partir de qué enlace, que es el enlace por los puentes de hidrógeno, que en este caso la adenina se va a unir con la timina y me va a formar dos enlaces puente de hidrógeno, mientras que la citosina y la guanina van a formar tres enlaces de puente de hidrógeno. Lo mismo con las púricas, solo quiero que recuerden los nombres, adenina y guanina, y que tiene dos anillos, nada más. Lo demás son datos ya adicionales que pueden ustedes estudiarlos. Pero recuerden también que ambas bases están presentes en ambos ácidos nucleicos principales, el ADN y el ARN. Listo. Como propiedades de las bases nitrogenadas, es importante que recuerden estas cuatro principales. Primero, son poco solubles en agua. Esto va a permitir que el apilamiento de la estructura del ADN. ¿Por qué estudiamos las propiedades de las bases de por sí? Porque estas propiedades de las bases nitrogenadas van a extrapolarse a las propiedades del ADN. ¿Por qué? Porque el ADN también va a tener estas propiedades que le brinda ¿quién? Sus bases nitrogenadas, que están en sus mismos nucleótidos, que son su unidad estructural, como les dije hace un momento. Ahora, volvamos a lo mismo. Son poco solubles que va a permitir que no van a tener tanta afinidad al agua y por lo tanto van a tender a pegarse entre ellas. ¿Eso qué va a hacer? Que el ADN pueda súper enrollarse y a partir de ser una molécula grande de metros pueda enrollarse y caber en micras incluso que están dentro del núcleo celular. Ahora, presentan una propiedad que se llama el tautomerismo. Esto es más que todo estructural, habla del tautomerismo cetonol y amina-imino, que es más que todo por las características que toma, si se torna para la derecha o a la izquierda y cómo se distribuyen los átomos en los anillos púricos y pirimidínicos. Pero solo recuerden la propiedad tautomerismo, nada más. No entren tanto la parte de química orgánica, porque no lo preguntan un poco. Ahora,
Esta propiedad es muy importante, ¿por qué? Porque esta misma propiedad se la da al ADN, que es absorbe luz a longitudes cercanas a 260 nanómetros. Esto es importante porque cuando ustedes vayan al laboratorio van a ver lo que es el espectrofotómetro, a qué densidad van a trabajar esto, a qué densidad de onda, a qué longitud de onda, perdón, es a 260 nanómetros. A esa cantidad van a absorber la luz y van a dar características que pueden ser visibles y eso nos va a permitir más su estudio. Ahora, esto gracias a que se debe a su naturaleza aromática, un anillo aromático. Ahora, bueno, y se comportan como bases débiles también, como dato general. Esto es contrario a lo que es el ADN, porque las ADN son ácidos nucleicos, pero esta propiedad, por ejemplo, es una de estas que no se le brinda el ADN, pero sí está inmersa únicamente en lo que son las bases, no en el nucleótido en general, son en las bases. Listo, ahora que las tenemos por separado, vamos a unirlas a esas tres partes, y quiero que recuerden esa tabla. Pentosas. Tenemos dos tipos, ribosa y desoxirribosa. Clave, ya, supongo que ya entendieron también por qué, ¿no? En el carbono 2 hay OH en la ribosa y solo hay un H en la desoxirribosa. Y el mismo nombre lo dice, desoxi. Le estamos quitando el oxígeno del carbono, el sustituyente del carbono 2 en la ribosa. Lo reemplazamos simplemente por H. Listo, las bases nitrogenadas tenemos principalmente adenina, guanina, citosina y uracilo que se van a unir a la ribosa. Pero en este caso, miren bien, la timina en vez de uracilo se une a la desoxirribosa. Y a partir de esto, esta unión, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar la formación de nucleósidos primero. Los nucleósidos recuerden que no tienen pentosas. Entonces, ¿qué tenemos? Adenosina, guanosina, citidina y uridina. Y si son desoxinucleósidos, tenemos desoxiadenosina, desoxiguanosina, desoxicitidina y desoxitimirina. Lo mismo va a pasar cuando le agreguemos un grupo fosfato. Solo le cambia el nombre. Ahora, si es mono, di o trifosfato, vamos a tener MP, GMP, CMP, UMP. Esto significa adenosina monofosfato, guanosina monofosfato. O sea, básicamente estos nombres, pero ustedes le agregan la palabra monofosfato, o difosfato o trifosfato, según sea el caso. Lo mismo con los desoxi. Desoxiadenosina monofosfato, desoxiadenosina difosfato o trifosfato, según sea el caso. Ahora, de todas esas combinaciones posibles, no todas vamos a estudiarlas, simplemente unas cuantas, porque cada una de estas va a tener características específicas que van a darle una importancia como un nucleótido a nivel celular. Bueno, como una aplicación clínica que les puedo dar, hay fármacos que se conocen como un grupo de fármacos análogos a nucleócitos y nucleótidos contra infecciones virales. ¿Qué quiere decir? Que en las infecciones virales, les voy adelantando, los virus son agentes intracelulares. ¿Qué quiere decir? Que van a infectar a la célula, pero van a entrar al interior. Y es adentro donde van a usar su maquinaria celular y van a usando la maquinaria celular de la misma, valga la redundancia, de la célula, el virus va, mediante su material genético, va a permitir que se replique y cree copias de estos virus que van a formar en este caso los viriones. ¿Y cómo es que en este caso la farmacología nos ayuda? Porque vamos a interrumpir un proceso que se llama la duplicación del ADN y la replicación del ADN. Este proceso que va a permitir que vamos a construir ácidos nucleicos a partir de estos ladrillitos pequeños, que son los nucleótidos. Entonces, si nosotros ponemos un nucleótido que se parece a este, la maquinaria celular lo va a detectar como que ya no puede continuar, lo va a detectar como un error y la va a parar. Lo para y no va a permitir que se siga sintetizando eso. Entonces, por lo tanto, el virus que ha infectado a la célula no va a poder seguir replicándose y la infección se va a poder controlar. Esto a grandes rasgos y en generalidades, porque eso sería algo ideal, porque no es lo que siempre ocurre, porque cuando ustedes lleven su curso de microbiología van a ver que los virus son bastante complejos y no muchas veces estos fármacos van a ser efectivos contra ellos. Pero acá les dejo unos ejemplos: la acidobudina, el entecavir y la ciclovir, que van a tener importancias, más que todo en el anillo estructural de la base nitrogenada. Como pueden ver, la acidobudina, ¿qué es? Un análogo de timirina. ¿Por qué timirina? Porque se va a parecer ¿a quién? A nuestra timirina, a nuestra timina. Perdón, claro, nuestra timidina, que está formada por la base nitrogenada timina unida a la pentosa y al fosfato. Pero en este caso, ¿qué nos importa? Simplemente el anillo, que es la timina. El resto son sustituyentes adicionales que van a imitar su función. Lo mismo pasa con el entecavir, que es un análogo de guanosina, y el aciclovir, que es un análogo también de guanosina. El mismo anillo, simplemente que volteado. Esto es lo que se refiere con la parte de la geometría molecular y la disposición en el plano. No tiene tanta importancia es la parte de química orgánica, pero es como datos, ¿no?, que permiten ser más específicos en cómo diferenciar estos fármacos. Recuerden más que todos los nombres y sus análogos. Y luego van a ver también las funciones, porque actúan a nivel de hepatitis C e incluso el virus de herpes. Herpes simple y el herpes simple 1 y el 2.
Bien, vamos con, con las funciones de los nucleótidos ya para adelantar un poco esto y empezar con el metabolismo de por sí. Recuerden esta función, forman ácidos nucleicos, se les dice desde hace rato. Los ácidos nucleicos van a tener tres estructuras, primaria, secundaria y terciaria, al igual que las proteínas. Ahora, el ácidos nucleicos, que son el ADN y el RN principalmente, van a cumplir un proceso que se conoce como el dogma central de la biología. El ADN va a formar otro ADN. ¿Y cómo se llama ese proceso? Replicación o duplicación. Luego el ADN me puede formar ARN. Ese proceso se llama transcripción. Y en algunos seres, en algunos organismos, puede ocurrir lo que se llama transcripción inversa, que a partir de ARN forma ADN. Pero esto no pasa en los humanos, así que no se preocupen. Lo vemos en forma hacia adelante. El ARN va a formar proteínas y en un proceso que se llama traducción. Y de la proteína ya se forma la maquinaria celular y puede dar las distintas funciones que tienen las proteínas, que supongo que también ya lo habrán visto. Bases nitrogenadas, bueno, esto no tiene tanta importancia, pero quiero que recuerden esto. Hay bases nitrogenadas convencionales, que son las que hemos hablado hace un momento. Adenina, guanina, citosina, y uracilo y timina. Solo estas. Pero hay otro tipo de bases, que son raras o menores. ¿Y estas por qué son raras? Porque no van a estar siempre en nuestras cadenas de ADN o nuestras cadenas de ARN. En ese sentido tenemos algunos nombres especiales, como la metilcitosina, el hidroximetilcitosina, la metiladenina, metilguanina y la inosina. Quiero que me recuerden estas tres de acá: metilcitosina, inosina y pseudouridina. ¿Por qué? Porque a partir de estas van a tener importancia más que todo en el metabolismo. Cuando vemos las rutas metabólicas por las cuales se construyen o se degradan los nucleótidos, estas moléculas van a tener importancia. Lo vamos a ver más adelante. Por eso quiero que recuerden estas tres principalmente. Otros ejemplos de bases nitrogenadas raras del ARN son la metilguanina y la tiouridina. Bien, ¿cuáles son sus funciones, dirán, de estas dos de acá? Van a tener funciones un poco más, más que todo de señalización, para regular procesos que ya vimos, como la replicación o la transcripción. También van a proteger la información genética e incluso van a estabilizar estructuras en orden superior. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ARN, por ejemplo, forma estructuras secundarias o terciarias, tiene que haber bases que puedan estabilizar los mismos nucleótidos. ¿Y quién les da esas características? Estas bases raras o menores. Por eso es que les digo que no es que estén presentes casi siempre en nuestros ácidos nucleicos convencionales. Van a estar en menor cantidad. Lo van a entender mejor en los gráficos que les voy a mostrar. Bueno, las leyes de Chargaff lo van a dar más que todo en la parte de biología molecular, así que no tiene tanto caso que les adelante, pero en resumen les puedo decir que cuando se estaba estudiando lo que es la estructura de ADN, se trató de ver una proporción entre las dos cadenas de ADN, ¿no? Incluso en ese tiempo no se tenía conciencia de que eran antiparalelas y que eran dos. Pero ¿qué se concluyó? Que la misma cantidad de adenina va a haber de timidina, la misma cantidad de guanosina también hay de citidina, por lo tanto se puede dar esta fórmula, que la cantidad de adenina más guanina es la misma que timina más citosina en una cadena de ARN. Luego, estas bases también van a dar características en el mismo ADN, pero por ahora no les voy a decir, pero les dejo la imagen por si quieren ver. No se preocupen, esto no lo va a tratar en bioquímica aún. Son características que parten a partir de nuestros conocimientos de nucleótidos de por sí. Ya, en bases nitrogenadas no convencionales les dije que recuerden tres, pero bueno, en este caso quiero mostrarles las dos principales, más importantes. La inosina, o también llamada hipoxantina. Se tratan como sinónimos, pero una de ellas es simplemente una de ellas es el nucleótido total y otra es simplemente el anillo de base, ¿ya? Pero casi siempre se les trata como sinónimos, así que ustedes tengan en cuenta que hipoxantina es lo mismo que inosina. Está presente en el ARN de transferencia, básicamente en la región anticodón. Este es el ARN de transferencia, se los presento. Ustedes dirán, es extraño, no es igual al ARN que conocemos, que es simplemente una hélice, es como un ADN partido en la mitad. No, este se está plegando, está formando estructuras secundarias acá. Acá se están uniendo, acá también y acá también. Y eso va a formar una estructura como de T. Ese es el ARN de transferencia. Su función más que todo va a ser traer aminoácidos al ribosoma para elongar cadenas de proteínas. Todavía no se preocupen también por eso, se lo van a ver en sus otros cursos de biología molecular. Pero aquí quiero que entiendan que esta hipoxantina o inosina va a estar acá. Va a estar precisamente en una región que les dije, en la región anticodón, que debe estar acá. Ya, ustedes también quizás habrán escuchado en algún momento de su vida o de su preparación la parte de lo que es el codón y el anticodón. Eso está más que todo relacionado en el proceso de traducción de proteínas a partir de ARN, de ARN mensajero. Otra clave es la pseudouridina. También va a estar presente en el ARN de transferencia. Acá va a estar. Pero tiene otra función importante porque va a estar presente incluso en el ARN ribosómico. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a estar presente en regiones del ARN ribosómico que va a formar las dos unidades ribosomales. Y recuerden cuál es la función de los ribosomas: producir proteínas, ¿no?
Listo. Ya avanzando también un poco más rápido con esto para entrar de lleno a metabolismo. También los nucleótidos van a actuar como metabolitos energéticos. Y quiero que recuerden aquí, acá al ATP, al adenosina trifosfato. ¿Por qué? Porque en su base nitrogenada va a tener la adenina, perdón, se une a una ribosa y va a unirse a tres grupos fosfato. ¿Eso qué va a hacer? Va a guardar energía que al momento de nosotros estudiar la parte de la termodinámica, cuando haya una reacción, por lo general de catabolismo, va a consumirse ese ATP para que se equilibre unas ecuaciones que van a depender más que todo de lo que son reacciones favorables o exergónicas, que hablan más que todo de energía libre de Gibbs. No sé si recordarán también el capítulo de química médica. Hablamos de energía de Gibbs. Estas en generalidad es más que todo una explicación de exactamente cómo es que ocurre a nivel del químico, ¿no? Esta de la termodinámica. Pero tampoco es necesario que lo recuerden, sino que recuerden esto, lo de arriba, que pueden actuar como metabolismos energéticos. Y ahí quien van a recordar el ATP. Otro también incluso es el GTP, el guanosine trifosfato. Ya es otro ejemplo de metabolito energético derivado de nucleótido. Listo, las coenzimas. Me quiero que recuerden esta tabla de acá. Bien. El NAT, la nicotinamida, adenina dinucleótido, o simplemente nicotinamida, va a ser un derivado de nucleótido y aparte este NAT que va a permitir que se una un grupo específico, que va a ser la niacina, que va a formar la niacina, que es que es la vitamina 3, B3 activada del complejo B, y va a tener una función en lo que es la parte de electrones, en las reacciones redox que se van a dar, o sea, en los intercambios redox que ocurran a nivel de la coenzima en reacciones específicas. Solo recuerden las enzimas en las cuales se relacionan, la riboflavina, el ácido pantoténico y la niacina, ¿ya? Todas esas estructuras van a estar formadas por nucleótidos. ¿Por qué es esa estructura? Nicotinamida más ribosa y dos fosfatos, nicotinamida, flavina y adenina más ribosa más dos fosfatos. Y el ácido pantoténico. Esto va a formar más que todo el gran complejo de la coenzima, ¿ya? Que es la coenzima. Recuerden solo la función. Pueden formar coenzimas. Y aquí está más exactamente cómo es que se forman estos sustituyentes. El NAT, el CoA, el FATH2 y el NAT. O sea, nicotinamida adenina, nicotinamida adenina dinucleótido y la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato, que son estos. Como datos más que todo. Listo, la última función es la de segundos mensajeros. Acá quiero que recuerden a dos moléculas importantes, el MP cíclico y el GMP cíclico. ¿Por qué se les dice cíclico? Porque van a formar una estructura de anillo, más que todo para un equilibrio, para que le dé un equilibrio estructural en la geometría molecular, y también para que cumpla esta función específica, que son segundos mensajeros. Como les dije en un principio, y es también un tema que lo van a ver en bioquímica, si no me equivoco es la última clase, las células se van a comunicar con otras células y también se van a comunicar con su propio medio interior. ¿Y cómo lo hacen? Con señales. Lo hacen con primeros mensajeros y como segundos mensajeros. El primer mensajero, en resumidas cuentas, es extracelular. ¿Qué quiere decir? Que de una célula a otra le manda algo, una señal química exactamente. ¿Qué le dice el primer mensajero? Le dice que active algo, que active una proteína, que active un canal, ¿y para qué? Para que desencadene una función. Pero no siempre va a ocurrir de esa manera, siempre va a tener que haber un segundo mensajero. ¿Por qué? Porque aparte, si hay dos mensajeros, la célula va a poder regular a sí misma la función que está efectuando y que le están haciendo efectuar. Por caso contrario, si tuviera solo un mensajero, estas funciones serían más difíciles de regular. Y recuerdan que la célula está en un equilibrio homeostático, o sea, siempre va a tender a estar en equilibrio, a que todas sus funciones estén reguladas, a que haya un equilibrio entre el catabolismo y el anabolismo. ¿Y todo esto para qué? Para que el cuerpo humano funcione adecuadamente, para que cada sistema biológico del cuerpo esté correctamente en funcionamiento, ¿no? Entonces, en este sentido, va a haber un segundo mensajero que son el MP cíclico y el GMP cíclico. Esto actúa en algo que se llama la señalización de proteínas G. Básicamente las proteínas G van a desencadenar una señalización celular que usa otro nucleótido, pero ese es un nucleótido energético, que es el GDP y el GDP, el guanosine difosfato. Ese es el nucleótido energético que van a usar las proteínas G. ¿Para qué? Para desensamblarse y luego volver a ensamblar y permitir que un receptor libere a la subunidad alfa. Y esa subunidad alfa se va a unir a una enzima que está en la membrana, que es la adenilato ciclasa. ¿Y qué va a hacer la adenilato ciclasa? A partir de ATP, que es un nucleótido trifosfato, pero energético, me dé otro nucleótido, pero va a cambiar de función. Ahora va a ser un nucleótido que actúa como segundo mensajero.
¿Y qué va a pasar? El AMP cíclico va a viajar hacia el interior de la célula, o sea, hacia el citoplasma, ¿y qué va a hacer ahí? Va a desencadenar distintas respuestas. Va a activar proteínas, va a activar enzimas, o por el contrario, las va a desactivar, las va a inhibir. Eso a nivel del citoplasma, pero también va a activar otras proteínas o desactivar enzimas que van a ir hacia el mismo núcleo celular. Entonces, quiere decir que no solo va a actuar a nivel del citoplasma, también va a actuar a nivel del núcleo. Y recuerden ustedes, ¿qué se encuentra en el núcleo? El ADN y el ARN. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a actuar a nivel de la transcripción y la replicación. ¿Y esto en qué tiene importancia? Me dirán, en la respuesta que puede efectuar una célula a partir de un estímulo o un ligando que le estén enviando desde el exterior. Esa va a ser la principal función. Esto cobra más que todo en los capítulos de inmunología, en las partes de las respuestas celulares, ¿no? Respuestas celulares al estrés, o incluso en la parte de la microbiología, en las respuestas celulares a infecciones. Y más que todo en la parte de la fisiología que se ve acá por montón. ¿Cómo es que ocurre eso? Esas líneas generales, no se preocupen, chicos. Hay todo un tema completo para esto de segundos mensajeros. Pero solo quiero que recuerden que los nucleótidos van a formarme dos, el AMP cíclico y el GMP cíclico. Dos de los muchos segundos mensajeros que existen. Estos son los de naturaleza nucleótido, porque hay otros de naturaleza lipídica incluso. Otro ejemplo, ¿no? El GMP cíclico, que va a actuar a este nivel, más que todo en la regulación de lo que son los receptores de péptido natriurético. Lo van a ver en fisiología, no se preocupen, pero solo quiero que recuerden esto. Es un nucleótido. Las funciones actúan como nucleótidos. Y bueno, aquí están con un ejemplo de cómo es que actúa cada uno de estos a nivel de su primer receptor, que son hormonas. Bueno, les puedo adelantar esto. Ustedes recuerdan, no, todavía no lo han hecho. Hay hormonas en el cuerpo que se sintetizan. Por su preparación quizás las recuerdan. Glucagón, adrenalina, noradrenalina, la folícula estimulante, el luteinizante. Todas estas van a actuar como ligando, como primer mensajero. O sea, van a desencadenar una función celular. Y asimismo van a tener estos segundos mensajeros. Y en estos ejemplos específicos, sus segundos mensajeros van a ser AMP cíclico y van a actuar mediante receptores de proteína G. O sea, este gráfico de acá. Todos esos van a tener ese mecanismo. ¿Por qué? Porque hay otras hormonas que van a actuar con otros mecanismos, ¿ya? Listo, ahora sí vamos con... Uy, ya. Ahora sí, ahí empezamos con metabolismo. Nucleótidos activadores, quiero que recuerden a esto, la urina difosfato y la citina fosfato y la citina trifosfato. Estos van a actuar, recuerden, en la parte del metabolismo de la glucosa, en lo que es la gluconeogénesis y la glucogenólisis y la glucogenólisis y la glucogénesis, lo que es la síntesis y degradación del glucógeno. ¿Ya? Ahí van a actuar estas enzimas que van a formar parte de nucleótidos activadores. Listo, otra aplicación clínica es las rutas moleculares, porque esto es básicamente la señalización celular, que está ocurriendo, por ejemplo, en un enterocito. Pero ¿en qué contexto ocurre esto? En la toxina termoestable, activadora de guanidulato ciclasa, y diarrea aguda por Escherichia coli enterotoxigénica. En resumen, la bacteria, en este caso la E. coli de la variedad enterotoxigénica, va a activar a partir del medio que está creando en el estómago. No, es claro, en el estómago o en el intestino está creando un medio que va a favorecer la activación del segundo mensajero, que es el guanilato ciclasa. Y eso me va a generar respuestas celulares. Y estos de abajo, por ejemplo, son las respuestas celulares. Las respuestas celulares a partir de una cascada de señalización van a ser, como, por ejemplo, la producción de interleuquinas. ¿Y para qué van a ser las interleuquinas? Para activar células del sistema inmunitario, como células B, T, neutrófilos o macrófagos. Es un resumen, más que todo. Ahora sí, para empezar con el metabolismo tenemos que entender cómo es que los nucleótidos ingresan al cuerpo y qué hacen una vez que ingresan. Porque recuerden que los nucleótidos están presentes en las células, en el núcleo celular, en las células. Y ustedes recuerdan algo, los alimentos, la carne de pollo, la carne de res, todo eso básicamente son fibras musculares, o sea, son células de esos animales que forman sus músculos. Entonces, nosotros cuando consumimos alimentos, sobre todo en las carnes, estamos consumiendo nucleótidos a partir de otros animales, pero el cuerpo no lo va a utilizar. Entonces, en ese sentido, el cuerpo mismo va a sintetizar purinas y pirimidinas de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que el mismo cuerpo no necesita consumir otros nutrientes, como son las proteínas y los aminoácidos, porque en este caso el cuerpo sí necesita consumir de afuera para producir sus propias proteínas. Pero en el caso de los nucleótidos no requiere tanto un nucleótido como tal, requiere, si bien es cierto, sí requiere sustratos, pero sus sustratos son moléculas separadas, que incluyen vitaminas e incluyen otros compuestos como aminoácidos, ¿ya? Esa es cómo funciona la síntesis en el cuerpo, tanto para las purinas y las pirimidinas. Entonces, estos intermediarios anfibólicos que son los ácidos nucleicos y nucleótidos ingeridos en la dieta, no van a ser esenciales.
o incluso van a ser poco esencial, poco o nada. ¿Por qué? Porque como les dije, el mismo cuerpo va a sintetizar sus propias purinas y sus propias pirimidinas para sus mismos nucleótidos. En ese sentido, va a haber enzimas, sí, va a haber enzimas en el momento de la digestión que son las ribonucleasas y las desoxirribonucleasas, que van a degradar ácidos nucleicos provenientes de otras fuentes, como las carnes, y les van a degradar en oligonucleótidos y nucleótidos. Luego las nucleotidasas, ¿dónde van a estar estas? Estas ya van a estar en el intestino delgado, en las microvellosidades, lo van a ver en histología. Van a hidrolizar a los nucleótidos y van a degradarlos o dividirlos en sus tres componentes básicos, en la base nitrogenada, en la pentosa y en el grupo fosfato. Y luego algunos van a absorberse en el duodeno y las bases púricas son convertidas en ácido úrico para ser excretadas en la orina. Y quiere decir que el cuerpo más que todo sí va a llegar a absorberlas, pero no para usarlas, para construir nuestros propios nucleótidos en nuestro ADN, sino las va a usar simplemente para degradar o para, a partir de estos nucleótidos, adquirir otros componentes, ¿no? Más que todo a nivel de átomos, adquirir el fósforo o adquirir el nitrógeno de sus bases, ¿ya? No, como les dije, no van a sintetizar nuestras cadenas de ácidos nucleicos a partir de estos nucleótidos, sino de los mismos nucleótidos que el cuerpo va a crear, ¿ya? Listo, vamos con lo que son las síntesis de purinas. Ahora sí, en su comienzo les dije que quería que recuerden lo que es la formación estructural, tanto de las purinas como de las pirimidinas. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a tener, primero, el átomo del anillo púrico. Recuerden, púrico, en las bases púricas o pirimidinas va a tener dos anillos. Entonces, en estos dos anillos van a haber distintos átomos. Vean, hay carbonos, hay nitrógenos y hay hidrógenos. Pero cada uno de esos átomos va a provenir de un sustrato distinto. En este caso, vean, el nitrógeno y estos dos carbonos de acá, en esta región del segundo anillo, van a provenir de un aminoácido que es la glicina. El nitrógeno de este lado va a venir de otro aminoácido, el aspartato. Y finalmente estos dos sustituyentes de nitrógeno y este nitrógeno con hidrógeno vienen de la glutamina, que es otro aminoácido. Entonces, ¿qué tenemos en este sentido? Aminoácidos. Otro sustrato va a ser el dióxido de carbono. Esto va a estar a nivel celular, así que no es como que sea algo distinto, ¿no? Va a ser una molécula inorgánica. Y vamos a tener dos otros sustratos, que son los formiatos, que vienen a partir de algo muy importante, que es el metabolismo del tetrahidrofolato, del ácido fólico. Entonces, ahorita vamos a ver por qué es importante el ácido fólico para que nosotros podamos estar constantemente construyendo nuevos nucleótidos y a partir de esos nucleótidos nuestras células construyan nuevas cadenas de ácidos nucleicos, nuevos ADNs, nuevos RNs y pueden estar dividiéndose constantemente, que son células que se dividen, ¿no? Como las células del epidermis. Esas células del epidermis van a estar en constante renovación. Por lo tanto, las células van a dividirse cada cierto tiempo. Y para dividirse, recuerden ustedes el ciclo celular, en la etapa S tiene que sintetizarse nuestras moléculas, sobre todo el ADN. Entonces, es ahí donde se duplica el ADN. Y para que se duplique el ADN, te tiene que haber su sustrato, que son los nucleótidos. Pero ya, sin alargarme tanto, quiero que recuerden esto. ¿Cuáles son a partir de qué moléculas se va a formar el anillo púrico? De 3 aminoácidos: aspartato, glicina, glutamina, de CO2 y formiato. Listo. Entonces, esto recuérdenlo ahora porque en las pirimidinas van a ser distintos. Para las pirimidinas van a ser otros aminoácidos, incluso otras moléculas, ¿ya? Esto sí es clave porque también, eso es fijo, es pregunta, ¿ya? Y más a todo el doctor Aquino, le gusta preguntar esto. Ahora sí, síntesis de novo. ¿Qué quiere decir la síntesis de novo? Que, bueno, les voy adelantando en esto. Los nucleótidos van a sintetizarse de dos maneras: de novo o a partir de nucleótidos viejos o de otras moléculas. Entonces, vamos a partir desde cómo es que se sintetizan desde cero. ¿Qué va a ocurrir? Primero, la reacción inicial va a transferir grupos fosforilo del ATP del carbono 1 de la ribosa 5-fosfato, formando fosforribosil pirofosfato. Esto recuerden que es la parte de la vía de las pentosas. O sea, todavía aquí estamos entre la vía de las pentosas, yéndonos hacia este anabolismo, esta síntesis de nucleótidos. ¿Y qué nos va a formar? Un producto final de esas reacciones es el IMP, el inosina monofosfato. Entonces, luego de eso, la inosina nos va a permitir formar el adenosin monofosfato y el guanosin monofosfato, que luego van a convertirse a ADP, GDP o GTP. ¿Ya? Ahora, el ATP también puede obtenerse mediante la fosforilación oxidativa o glucólisis. Ya. Mucha palabra, dirán, vamos a verlo en el gráfico, se los voy a resumir, los voy a explicar más bonito acá.
Pero quiero que recuerden esta parte. El ATP se va a poder, o sea, el ATP, claro, se puede sintetizar a partir de esta síntesis de novo, a partir de todas esas moléculas de base, ¿no? O sea, desde una adenosina hasta el ATP. Pero el cuerpo tiene otras rutas un poco más viables de sintetizarlas, bueno, más que viables, son como que alternativas, que en este caso es la fosforilación oxidativa, que ustedes lo han visto en la parte de lo que es la glucólisis y el ciclo de Krebs. Luego de todo este proceso va a haber reacciones que me van a formar efectivamente moléculas de ATP. Listo, vamos otra vez de lleno con lo que es la síntesis. Ahora sí, bien bonito. La primero, que vamos a tener nuestra ribosa 5-fosfato. ¿Esto de dónde ha venido? De la vía de las pentosas fosfato. Ahora, a partir de una enzima que es la PRPP sintasa, o fosforibosil pirofosfato sintasa, vamos a tener otra molécula que es el fosforribosil pirofosfato. ¿Y qué se usó en esta reacción? Se usó ATP, ¿ya? Se usó ATP y se obtiene AMP. Quiere decir que se ha usado 2 fósforos. Y, en efecto, los 2 fósforos están acá, y acá no había. O sea, quiere decir que en este nivel se han unido esos 2 fósforos gracias a quién, al ATP, que se ha acoplado a esta reacción acoplada. Ahora, quiero que recuerden esto para todas las clases de bioquímica. El ATP va a tener un cofactor, específicamente un cofactor que es el ion magnesio, ¿ya? Siempre van a actuar a ese nivel. Listo. Luego tenemos que se le van a agregar 2 sustratos más, la glutamina y el agua. Luego de la glutamina, se le agrega a esta molécula de PRPP y se va a liberar entre los productos la fosforribosilamina y se va a liberar también el glutamato y el fosfato inorgánico, que es el PPI, ¿no? O sea, fosfato inorgánico. Entonces, esto en resumen quiere decir que solo se le unió una molécula de fósforo. Perdón, que se han liberado estas 2 moléculas. Estas 2 de acá se han liberado acá y ya no están. Pero a cambio de eso, ¿quién se le ha agregado? Los sustituyentes aminoácidos a partir de la glutamina. La glutamina no es como que tal se haya unido como un aminoácido. Se unió básicamente la parte de la porción que está unida al nitrógeno. Esa es la parte que se ha unido, ¿ya? Por eso es que como sustrato nos da el glutamato. El glutamato también tiene bastantes funciones que ya creo que el tiempo no me va a dar para explicarles o mencionarles, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones? Más que todo son funciones regulativas. Ahora, ¿qué nos va a dar después? Se va también a hidrolizar ATP otra vez en ADP y fósforo inorgánico, que nos va a formar la glicinamida, ribosilfosfato. Ya, entonces todas estas son reacciones que vamos a ver poco a poco. No es necesario ni obligatorio que se las memoricen, por el contrario, solo deben saber reacciones específicas, las cuales son las más importantes de todo esto. Pero en líneas generales, todos los estudiantes se van a ir añadiendo. Acá, por ejemplo, se le añaden los folatos. Los folatos se añaden y van a formar los formiatos, gracias a enzimas llamadas formiltransferasas. Todo eso se le añade otro aminoácido que es la glicina. Entonces luego está formando, ya tenemos nuestro primer anillo. Luego nuestro primer anillo se va a cerrar, porque al inicio no estaba cerrado, porque miren cómo está acá. Si bien es cierto, se está formando a partir de una pentosa, pero nuestra pentosa tiene que formar una base nitrogenada. Y la base nitrogenada se está formando desde cero. Aquí es donde se están formando. Entonces la base nitrogenada, como es un anillo, también tiene que cerrarse. Y es acá en la reacción 6 donde se va a cerrar. Gracias a una enzima sintasa. Una vez que se cierre el anillo de base nitrogenada, puede continuar simplemente añadiéndole sustituyentes. En este caso se le añade un sustituyente CO2, perdón, se le añade un dióxido de carbono que ¿qué va a hacer? Básicamente nos va a dar un carbono extra a nuestro segundo anillo. ¿Por qué? Porque se está formando primero un anillo, pero recuerden que las purinas son 2 anillos, entonces a partir de esto formamos el otro anillo con esta molécula. Luego del segundo anillo también va a cerrarse, y nuestro segundo cierre se va a dar gracias a ¿quién? A otro folato, el formil tetrahidrofolato, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que para cerrar los anillos ha tenido que unirse 2 folatos. Pero en la segunda reacción, el segundo cierre se va a dar por el folato, y el segundo cierre de acá arriba se va a dar por el aminoácido, después de la unión de la glicina. Ya eso es como que las diferencias que ustedes pueden encontrar entre la primera porción y la segunda porción de los anillos. Entonces, una vez que se formó el segundo anillo, se tiene que cerrar. Gracias a los folatos, se cierra y nos da una molécula. De todas estas reacciones que hemos visto, solo quiero que recuerden las moléculas que se le añaden, las moléculas que se liberan, como el glutamato y los tetrahidrofolatos, y también quiero que recuerden esto, la molécula final, la inosina monofosfato o IMP. Yo les dije, la inosina es
es una base nitrogenada que va a formar un nucleótido, que es la hipoxantina. Como les dije, lo usan como sinónimos o términos intercambiables, pero la inosina, siendo exactos, es el anillo, es el doble anillo que se está formando, unido a la ribosa y al grupo fosfato, ¿no? O sea, de ese nucleótido. Ya, como les dije, no quiero que se memoricen todas las reacciones, no va a ser necesario, solo quiero que entiendan estos procesos, claro. Que se va a añadir glutamina, se va a añadir glicina, se va a añadir un primer folato, un formiato o formil tetrahidrofolato, se añade otra glutamina, se añade un dióxido de carbono, se añade aspartato y el segundo formil tetrahidrofolato. ¿Y qué sale? O sea, de todo esto que vemos, lo vemos como una reacción general. ¿Qué va a salir? Va a salir MP, no importa tanto, importa sí el glutamato y los tetrahidrofolatos. Esos son los que, o sea, nuestros residuos, nuestros productos a partir de todos estos sustratos en varias reacciones, ¿ya? Y nuestro producto final, que es la inosina monofosfato, el IMP. Entonces, ¿cómo puede ser la pregunta acá? A partir de, en la síntesis de qué tipo de nucleótidos puede, por ejemplo, tiene que ver el IMP o la hipoxantina. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta esta reacción, que el IMP va a estar relacionado con quién, con la síntesis de purinas, porque vamos a ver más adelante, en unos minutos, que en las pirimidinas no va a haber IMP, va a haber otra molécula que también las vamos a ver. Entonces, la idea en esto no es tanto que se memoricen todo el metabolismo, sino que se memoricen los puntos más importantes, que más que todo las diferencias y las similitudes que pueden haber entre ambas vías, ambas rutas. Porque básicamente son cuatro vías distintas: síntesis de purinas, síntesis de pirimidinas, degradación de purinas y degradación de pirimidinas. Entonces el tema incluye 4 procesos distintos. Y la importancia radica en que ustedes distingan cada reacción, más que memorizar todos los procesos y todas las moléculas, ¿ya? Entonces recuerden, IMP, purinas. Listo. Luego de las purinas vamos a tener otro proceso, en nuestra síntesis vamos a tener otro segundo proceso, otro segundo proceso que es la síntesis de los ribonucleótidos MP y GMP. ¿Qué quiere decir? Recuerden, las purinas, ¿cuáles son? Adenina y guanina. Listo. Entonces, hasta ahora solo tenemos nuestro nucleótido. Pero ¿cómo nosotros a partir de ese nucleótido vamos a tener un nucleósido? Perdón, un ribonucleótido. A partir de esto. Nuestra inosina, en primer lugar, va a unirse, bueno, según si la inosina está destinada a ser AMP o si está destinada a ser guanilato o GMP, que es lo mismo, va a pasar por distintas reacciones. En el primer caso va a unirse otro aminoácido, que es el aspartato, y el GTP, un GTP ya preformado. Pero ¿qué nos importa con el aspartato? Que va a unirse y va a formar radicales adicionales, que luego se liberan como fumarato. Y me va a formar a partir del adenilsuccinato un adenilato, o sea, un MP cíclico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de este anillo de inosina, vamos a cambiarlo simplemente a ¿quién? A adenosina. ¿Para qué? Para que nuestra molécula, que en este caso es la hipoxantina, se vuelva un AMP, o sea, un adenosin monofosfato. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos obtener a partir de la inosina, queremos obtener una guanina, va a haber otra reacción distinta, que va a estar catalizada por la enzima inosin monofosfato de hidrogenasa. Eso también es importante. 2 enzimas distintas. Para para que vuelva adenina, la enzima implicada es la adenilsuccinato sintasa, mientras que para la guanina, la enzima implicada es la inosina monofosfato de deshidrogenasa, ¿ya? Y en este caso recuerden también que para la adenosina se necesita aspartato como aminoácido adicional. Y en este caso también se necesita otro aminoácido, pero no al inicio, sino en la segunda parte, que es la glicina. Bien, entonces creo que me entendieron esta idea, ¿no? Que a partir de ese IMP que obtuvimos en la vía anterior, o sea, en todo esto a partir de nuestra ribosa proveniente de la vía de las pentosas, hemos obtenido el IMP. Y a partir del IMP vamos a tener recién nosotros el AMP y el GMP, provenientes de estas dos rutas distintas, ¿ya? Bien. Listo, y es así como nosotros a partir de la ribosa 5-fosfato hemos obtenido ya tanto el AMP y el GMP, o sea, el adenosina monofosfato y el guanosina monofosfato. Listo. Ahora vamos a cómo se regula esta biosíntesis. Se va a regular en distintos pasos, que las quiero resumir en este texto. Más que todo en las primeras reacciones. Por ejemplo, la fosforibosil pirofosfato sintasa es inhibida por la EDP y GDP. En español, esto básicamente. La primera reacción. Nuestra reacción a partir de la cual tenemos nuestra ribosa 5-fosfato como sustrato y vamos a tener nuestro producto que es la fosforibosil pirofosfato o PRPP. A ese nivel es donde se va a actuar. ¿Por qué?
En términos más simples, ¿cómo se va a regular esto? Más que todo por regulación de sustrato y producto. ¿Qué quiere decir? Que cuando la vía esté activada, se va a producir constantemente MP y GMP. Pero va a haber momentos donde la célula va a tener demasiado MP o va a tener suficiente GMP. Entonces, en ambos casos, si tiene demasiado o suficiente o lo necesario, esas mismas moléculas van a inhibir a las enzimas de arriba. Entonces, al interactuar con esas enzimas, las inhiben y les dicen, ya, bueno, ya no sigas produciendo porque ya tengo demasiado. Y eso es lo que ocurre. Pero, ¿a qué nivel va a ocurrir? Al nivel de las primeras reacciones, como la fosforibosil pirofosfato sintasa y al nivel de la amidofosforibosil transferasa, ¿ya? Y la última es la amidofosforibosil transferasa. Estas son las tres las tres enzimas que van a ser más importantes porque estos niveles se van a regular. ¿Y estas enzimas dónde estaban? Estaban acá, en esos procesos. Como les dije, más que todo en las primeras reacciones. En esas partes de toda esta reacción grande es donde se va a regular. ¿A partir de quién? De los productos finales, que son la adenosina monofosfato y el guanosina monofosfato. E incluso sus productos subsiguientes, que son el ADP y el GDP. E incluso más aún, el ATP también va a ser un regulador. O sea, básicamente los tres nucleótidos monodiotrifosfato de las purinas, que son el MP, ADP o el ATP. Todo eso va a regular, van a regular a las enzimas por una regulación de sustrato y producto. Ahora, como otro tipo de reguladores, el MP y el GMP son inhibidores competitivos de la síntesis del inositol monofosfato, de modo que se evita acumulación excesiva, ¿ya? Y el GTP impulsa la síntesis de MP y el ATP lo hace con el GMP. Este efecto recíproco permite balancear los productos de estos. Como les dije, los productos van a regular a las enzimas para que ya no se sigan produciendo estos productos, para que ya no se acumulen. ¿Por qué? Porque la célula ya tiene suficiente, ya no necesita más. La célula misma va a regular esos procesos. Ahora, como les dije, esto era todo lo que es la síntesis de novo. ¿Qué quiere decir? Que desde cero, desde una ribosa, nosotros estamos construyendo un AMP y un GMP. Pero va a ocurrir otro caso, que son las reacciones de rescate. ¿Qué va a pasar acá? Las bases púricas libres se forman por la degradación de ácidos nucleicos y nucleótidos. Gracias a esto, esas bases preformadas se pueden obtener nucleótidos púricos mediante reacciones de rescate o salvamiento, donde la PRPP se une a la purina. En resumen, acá va a haber dos enzimas importantes, la adenina fosforibosil transferasa, que va a catalizar en la formación del adenilato, y la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, que va a catalizar la formación de inosilato y guanilato. Ya. En palabras más bonitas, ¿cómo es que ocurre esto? Cuando la célula va a estar degradando sus propios ácidos nucleicos, no de la digestión, sus propios ácidos nucleicos o sus propios nucleótidos, va a tener residuos, que son residuos más que todo adeninas o guaninas. Entonces, ¿qué va a hacer con esos? Tiene dos opciones, o las manda a que se degraden aún más en ácido úrico, o puede rescatarlas y dice, ya, vamos a reciclarlas, las reciclamos y producimos nuevos nucleótidos a partir de esta base nitrogenada. Entonces, ¿cómo es que ocurre esto con esta reacción? Estas dos enzimas son las únicas implicadas. Entonces, a partir de esta enzima, nuestro nucleótido base, perdón, nuestro residuo de nucleótido va a permitir formar el adenilato. Y a partir de esta segunda enzima, nuestro residuo base de sustrato va a formar el inosilato y el guanilato, o sea, el IMP o el GMP. Recuerden que a partir de IMP puedo formar tanto GMP como ADP, o sea, es AMP, perdón. O sea, que es un poco, o sea, es todavía más regulado y todavía más se recicla aún lo mayor posible, en la mayor cantidad posible, esos residuos. La reacción a resumidas cuentas es esta, que la adenina, producto de un metabolismo previo, de un catabolismo previo, siendo más exactos, se va a unir a nuestra molécula clave, que es el fosforibosil pirofosfato. Y de frente nos va a formar el AMP, o incluso el ATP si suena más fósforos. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a saltarnos básicamente toda esta vía y todo esto de acá. Nos vamos a saltar y simplemente a este PRP, perdón, solo se le va a añadir una adenosina ya formada y de frente vamos a tener estos residuos finales. Ese es lo que se conoce como la vía de salvamiento o las reacciones de rescate. Se va a dar bajo ciertas circunstancias en las cuales la célula tenga residuos de nucleótido de bases nitrogenadas que puedan usarse, ¿ya? Y esto es lo que ocurre. Adenina más PRPP me va a dar adenilato, o sea, MP o más fósforo inorgánico. Nada más. Y acá puedo darles una correlación clínica que es el síndrome de Lesch-Nyhan, que es una superproducción de hiperuricemia que refleja los defectos de una enzima, que es la hipoxantina guanina fosforilación transferasa. ¿Qué quiere decir? Que esta enzima va a estar actuando actuando tanto en exceso que no va a poder regularse. Por lo tanto, me va a formar demasiado inosilato y demasiado guanilato, o sea, mucho IMP y mucho GMP. Por lo tanto, también me puede formar más AMP a partir del IMP.
¿Y qué pasa? Esos nucleótidos, como lo vamos a ver en un momento, van a degradarse y van a formar lo que es el ácido úrico. Y ese ácido úrico se va a superproducir en distintos órganos del cuerpo y van a dar una sintomatología específica, por lo general una sintomatología neurológica, y es lo que se conoce como un síndrome de Lesch-Nyhan, ¿ya? Entonces solo relacionenlo a esto, al capítulo de síntesis de purinas, reacciones de rescate con el síndrome de Lesch-Nyhan. No se metan tanto en la parte de los síntomas, los signos y toda la parte clínica, porque todavía no corresponde a eso, porque estamos en bioquímica. Y tampoco se las van a preguntar. Listo, esto es todo lo que concierne a síntesis de purinas. Vamos ahora ya, un poco más rápido, a la síntesis de pirimidinas. Lo mismo que el anterior. ¿Cuáles van a ser los sustratos? Glutamina, que nos va a dar un residuo de nitrógeno, dióxido de carbono y el aspartato. En este caso, 4 aspartatos acá se van a necesitar, ¿ya? Y bueno, no lo dicen todos los textos, bueno, al menos este es del libro de doctor Aquino, no lo menciona, pero también en los otros textos, como el Harper, si no me equivoco, mencionan que la glutamina también es otro sustrato para la síntesis de pirimidinas. Lo mismo, va a haber una síntesis de novo y una vía de rescate. ¿Qué pasa en la síntesis de novo? Ya este texto lo leen con más calma, chicos. Vamos a hacer nuestra molécula inicial. Una unión de 3 compuestos. Dióxido de carbono más glutamina más ETP. A partir de una enzima que es la carbanoil fosfato sintasa 2, porque la 1 y la 3 incluso van a estar en otro tipo de reacciones, en otro tipo de circunstancias. Ya no los voy a mencionar tampoco ahora porque el tiempo me está apresurando. Ahora sí, vamos a hacer nuestra primera molécula base, que es el CAP. Así como tenemos nuestra ribosa 5-fosfato y nuestro fosforibosil pirofosfato, o sea, el PRPP en las purinas, en las pirimidinas tenemos el CAP, carbamoil fosfato. ¿Qué va a pasar? El carbamoil fosfato se va a unir al ácido aspartico o al aspartato, que es lo mismo, y va a formar el ácido carbamoil aspartático, o sea, el CAA. Y a partir de esto, ¿qué se está formando? Ustedes vean, se está formando primero el anillo. ¿Recuerdan qué pasaba en el anterior? Se formaba primero la pentosa, porque nosotros usábamos de frente nuestra pentosa, nuestra ribosa. Vean acá, la primera es la ribosa, pero en este caso, o sea, perdón, primero se forma la ribosa y luego se forman los dos anillos. Eso ocurre en purinas, pero en pirimidinas ocurre otra cosa. En pirimidinas primero se forma el anillo y luego se forma la pentosa. Bien, luego se le siguen añadiendo más sustituyentes, como más sustituyentes de tipo aminoácido, como en este caso estamos haciendo el aspartato, sale el agua, acá entra por ejemplo unas coenzimas, que es la NAT. Y yo quiero que recuerden hasta acá la vía del ácido orótico. Nuestra primera molécula clave acá es el ácido orótico. Entonces ustedes recordaciones, ácido orótico no hay en purinas, solo hay en pirimidinas. Entonces a partir de nuestro carbamil fosfato obtenemos nuestro primer ácido orótico. Y el ácido orótico, ¿quién se le va a unir? El PRPP. El PRPP se le va a unir, que es un pirofosfato. No es una coenzima. Entonces el PRPP se va a unir. ¿Y qué nos va a formar? No, perdón, el PRPP es la pirofosfato. Fosforibosil pirofosfato. Estoy disociando con nombres, disculpen, chicos. Entonces, el pirofosfato, la fosforibosil pirofosfato, acá en este caso se va a unir. Se va a unir finalmente al ácido orótico. ¿Y qué nos va a formar? Nuestro OMP. Entonces, como les dije, va a ser lo contrario a esto. Acá primero aquí nosotros usamos el PRPP y nosotros recién le añadimos la base nitrogenada. Pero en las pirimidinas, nosotros le añadimos recién el PRPP, le añadimos a nuestro anillo de base nitrogenada ya formado. Pero ¿cuál es ese anillo inicial? Es el ácido orótico. Entonces, a partir del ácido orótico tenemos el OMP, que es ya el nucleótido. Este es el nucleótido, este es solo la base nitrogenada. Entonces, luego del OMP vamos a tener otra molécula, que cuando le quitamos CO2 va a tener el OMP, la uridina monofosfato. Entonces, nuestra molécula precursora, tanto para la timina como la guanina, es la uridina. Perdón, para la timina y la citosina es la uridina monofosfato. Porque recuerden que las pirimidinas son uracilo, citosina y timina. Esas son las pirimidinas, ¿ya? Entonces, por eso es que nuestra molécula precursora es la uridina monofosfato. Yo quiero que recuerden acá la molécula inicial, el CAP, carbamil fosfato, los precursores iniciales, CO2, glutamina, ATP, el sustrato adicional, los aspartatos, y el segundo sustrato, que es el PRPP. Luego quiero que recuerden la primera base formada, que es el ácido orótico. Y luego recién se forman los nucleótidos, el OMP, y el segundo nucleótido, que es el último nucleótido, el UMP. Y acá va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el inosine monofosfato. ¿Qué va a pasar? A partir de este UMP vamos a tener las otras dos moléculas.
vamos a tener primero vamos a tener la citidina trifosfato, ¿ya? Ustedes dirán, ¿qué pasa con la timina? No se preocupen, la timina la vamos a ver más adelante, porque la timina va a venir no de un ribonucleótido, va a venir de un desoxirribonucleótido. Entonces, hasta ahora nosotros que hemos estudiado, solo ribonucleótidos, o sea, todos esos de acá son ribosa, no hay ninguno que les he mostrado es una desoxirribosa. No se preocupen, ahorita vamos a ver también que la desoxirribosa va a estar implicada en la síntesis de la timidina y de la timina. Entonces, nuestro UMP de acá va a pasar por unas reacciones iniciales. Se le va a añadir a partir de quinasas más ATPs. Se le añaden ATPs que va a ser el ATP, le va a dar su grupo fosfato y lo convierte en UDP o UTP, uridina trifosfato. Y a partir de esa uridina trifosfato, como vemos acá, le vamos a añadir un sustituyente más, que es la glutamina. La glutamina nos va a dar a partir de su aminoácido de su grupo amino, nos va a dar el nitrógeno. Y luego como producto nos da la citidina trifosfato o CTP de frente. Entonces acá no estamos formando, por ejemplo, CMP, como hemos formado anteriormente. Acá, por ejemplo, la adenosina y la guanosina se forman a partir de monofosfatos, de un fósforo. Pero en la citidina, en este caso, se forma de frente con los 3 fósforos, la citidina trifosfato. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante acá? Que recuerden lo mismo. El aminoácido que se le está agregando, que es la glutamina, y que se está formando a partir de UTP, el CTP, la citidina trifosfato. ¿Ya? Esa es como que la diferencia que ocurre con la síntesis de purinas, ¿ya? Esto es las pirimidinas. Acá no hay tanta cosa como en la anterior, pero hay más procesos involucrados, hay rutas distintas, ¿ya? La ruta es un poco más pequeña, pero son procesos distintos. Lo mismo con la biosíntesis. Acá los productos finales van a regular a los sustratos, perdón, a las enzimas que van a metabolizar los sustratos. ¿Ya? El UMP y el CMP, el TMP y el desoxi-CMP. Todo eso van a regular las enzimas, ¿no? La uridina citina quinasa, timidina quinasa y desoxitidina quinasa. En resumen, enzimas quinasas. ¿Por qué? Porque están agregando fósforo. Y si se dan cuenta, estas son enzimas no del inicio de las reacciones, sino del final. Caso contrario con la síntesis de purinas, que regulan enzimas del inicio, no del final, ¿ya? Luego va a dar otro lo mismo que en las purinas, las reacciones de rescate. Lo vamos a ver a continuación. Acá le dejo también otra enfermedad que se llama aciduria urótica, que es la deficiencia de borato fosforribosil transferasa y de la orotidilato de carboxilasa. Son enfermedades raras, pero son importantes que las recuerden porque sí les van a preguntar si es que le toman una pregunta de la parte clínica en lo que es el tema de metabolismo de nucleótidos, ¿ya? Ahora, si vamos a rellenar con las reacciones de rescate. No le dice acá, ya. Pero estas son las reacciones de rescate. Que a partir de nuestra uridina vamos a tener nuestros productos finales, el UMP y el CMP. La uridina, en este caso, es nuestro CTP. No, perdón, la uridina es simplemente el anillo. Como les dije anteriormente, el cuerpo va a estar constantemente degradando nucleótidos y ácidos nucleicos. Entonces, en uno de esos vamos a tener simplemente la base nitrogenada, la uridina o la citidina o la timidina. Entonces, a partir de eso, vamos a poder formar moléculas adicionales, como es el UMP, el CMP o el TMP en el caso de la timidina. Y acá va a haber algo importante que quiero que recuerden. A partir de desoxicitidina, vamos a formar desoxicitosina monofosfato. Y esto es importante porque es en la ruta que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, las reacciones de rescate en este caso va a estar mediada por quinasas, mientras que en las reacciones de rescate de quién, de las purinas, van a estar mediadas por quién, por 2 enzimas, transferasas, ¿ya? Eso también es importante. Las diferencias son más que todo lo que deben recordar de este tema. La síntesis de nucleótidos trifosfato. Hasta ahora habíamos visto nucleótidos monofosfato más que todo. Ahora vamos a ver los trifosfato. Todos van a estar regulados por quinasas. ¿Por qué? Porque ¿quién les va a dar? Las enzimas quinasas van a actuar con ATP. Entonces, el ATP es el que les va a dar el grupo fosfato adicional al resto de moléculas. O sea, el MP, el GMP, el CMP o el CMP. Los grupos fosfatos adicionales para formar sus dinucleótidos o sus trinucleótidos provienen de ATP a partir de enzimas quinasas que van a catalizar esas reacciones. Ahora sí, los síntesis de esos ribonucleótidos, quiero que recuerden esta enzima, la ribonucleótido reductasa, que va a utilizar NADP como sustrato. En los humanos esta enzima es un dímero y consta de 2 unidades diferentes. Esto es más que todo la parte estructural y molecular de cómo es que ocurre. ¿Ya? Acá no hay tanto que explicar porque son procesos ya más complejos que se relacionan más que todo en la proteína, en la enzima y las unidades proteicas que tiene. Pero esta síntesis o sea, a partir de todos los ribonucleótidos que hemos formado, o sea, todos los que hemos visto anteriormente, todos los productos, se le va a quitar ese oxígeno extra en su carbono 2 y vamos a tener desoxirribonucleótidos. ¿Pero qué enzima lo hace? El ribonucleótido reductasa.
pero no lo hace en una reacción simple, lo hace en reacciones combinadas y acopladas en cada una de sus subunidades, ¿ya? Y por eso es que les muestro acá las subunidades de esta enzima. Y aquí se me ocurre. Vamos a usar moléculas, más que todo de tipo de reacciones redox, porque va a intercambiar sustituyentes, de tal manera que a partir de nuestro monofosfato obtenemos difosfato, y a partir de difosfato obtenemos desoxinucleótidos difosfato. Y luego desde nuestros desoxinucleótidos difosfato, vamos a tener nuestros desoxinucleótidos difosfato. Es así como ocurre. Y en todo ese proceso, ¿quién actúa? La enzima ribonucleótido reductasa. A partir de reacciones acopladas que les dije, como tioreducción o oxidación, que tienen que ver con transferencia de electrones, y transportadores de electrones como el NADPH o el NAP. Bueno, ¿qué más? Bueno, más de lo mismo. Esta es la misma reacción, solo que expresada en otro gráfico. Listo, ahora vamos con la síntesis del desoxirribonucleótido trifosfato. Ya, como les mostré acá, todos nuestros residuos ribonucleótidos se van a volver desoxirribonucleótidos gracias a una enzima, la reductasa, ¿ya? Entonces vamos nosotros a usar acá una especial, que es la desoxirribonucleótido uridina difosfato. Ya, ese es el primer precursor, el desoxi-UMP. Está acá. Recuerden que el UDP también me puede formar el UTP y luego el UTP me forma el CTP, pero vamos a ir a una vía alterna. Cuando el UDP, la uridina difosfato, me va a formar su desoxinucleótido. Y luego de su desoxinucleótido recién me va a formar el timidato, a partir de la timidilato sintasa, perdón, me va a formar recién nuestra timina, pero nos forma nuestra timina ya como un nucleótido trifosfato, o sea, perdón, un nucleótido monofosfato. O sea, me va a formar la timina monofosfato. Y luego recién se le añaden los fósforos adicionales para formar su respectivo trifosfato o difosfato. Ahora, quiero que recuerden acá las moléculas adicionales. Acá vean, el metileno tetrahidrofolato. Ese es el principal, uno de los principales sustratos que se van a añadir a este sustrato inicial, que es el DOMP. Entonces, a partir del DOMP y el tetrahidrofolato vamos a tener el TMP, la timina monofosfato. ¿Ya? Entonces, han visto que son varias reacciones en las cuales el folato tiene implicancia. Entonces, ustedes ya más que todo relacionarán que esa vitamina, la vitamina B10, la vitamina B10, que es el ácido fólico, perdón, la B9 es el ácido fólico. Entonces, a partir de ese ácido fólico vamos a nuestro folato, y el folato va a ser muy importante han visto, para casi todas las reacciones de síntesis de nucleótidos. Por eso es que se dice que el tetrahidrofolato debe ser tomada por las embarazadas, las mujeres gestantes en los primeros meses, más que todo. Porque en los primeros meses, cuando vean sus clases de embriología, va a ocurrir lo que es la formación del tubo neural. Entonces, el sistema nervioso es uno de los primeros órganos sistemas que se va a formar en el cuerpo. Entonces, por ello es importante que la gestante tenga un suministro un suministro suficiente de vitamina B9, que es el ácido fólico, ¿ya? Porque ustedes recuerdan también que las vitaminas son productos que no se obtienen desde cero del cuerpo, en su mayoría. La mayoría debe adquirirse por la alimentación. Listo. Bueno, ahora con lo que son las síntesis de ribonucleótido trifosfato, acá va a haber algo que se llama la regeneración del metileno tetrahidrofolato. No tiene tanta importancia por ahora. Más que todo tiene que ver en cómo nosotros obtenemos nuestros sustituyentes metilenos del folato por una enzima que es la de hidrofolato reductasa, que cataliza la regeneración de DHF a THF, o sea, de dihidrofolato a tetrahidrofolato, para luego regenerar el metileno tetrahidrofolato. Entonces, luego de este metileno tetrahidrofolato va a venir acá, va a unirse a la reacción de la timidina sintasa para que a partir de desoxidirina monofosfato se forme timidina monofosfato y tengamos finalmente nuestro nucleótido de timina, ¿ya? Esta es la regeneración, pero la regeneración va a ocurrir también acoplada a otras reacciones, a reacciones que dependen más que todo de aminoácidos, como podemos ver acá, ya que esto es más que todo importante en cómo la síntesis de los nucleótidos tiene mucho que ver también con el metabolismo de los aminoácidos, como vemos acá la metionina, o la homocisteína, la cisteína, y las vitaminas, la vitamina B9 que estamos viendo acá por este lado, y la vitamina B12 que va a actuar también a este nivel. Listo, ya para terminar, bueno, otra aplicación clínica, que muchos de estos antimetabolismos son el tratamiento de cáncer, muchos de estos, o sea, para el tratamiento de cáncer va a haber muchos fármacos que van a actuar inhibiendo ¿qué? La síntesis de nucleótidos, o sea, van a inhibir a estos niveles, a estas enzimas, se las inhibe y luego ya no hay nucleótidos. Y si no hay nucleótidos, ¿qué no hay? No hay ácido, no hay ADN. Y si no hay ADN, nuestra célula mutada, nuestra célula neoplásica, nuestra célula que está formando un cáncer, no puede seguir dividiéndose, por tanto se puede controlar.
Pero como les repito, esto es de forma ideal, no es lo que siempre ocurre, no es así de simple como se da el tratamiento para el cáncer, ¿ok? Pero esos son los fármacos antimetabolitos, porque hay más tipos de fármacos que actúan a distintos niveles del ciclo celular. Pero en la fase S, en la fase de la síntesis de ADN, en la fase de síntesis de nucleótidos, tenemos estos antimetabolismos, como el fluoracilo, la pentostatina o el metrotexato. Y ahora si vamos con la degradación solo en 2 diapos, yo quiero que recuerden que a partir del MP y el GMP, que son purinas, vamos a tener nuestro producto final, que es el ácido úrico. Pero para que nosotros obtener el ácido úrico vamos a tener que también tener 2 moléculas antes, la hipoxantina o la xantina. Recuerden, a partir del MP se va a formar adenosina, luego de la adenosina se forma inosina, o a partir del MP se va a formar IMP y luego del IMP inosina. A fin de cabo, se forma inosina mediante esta vía. La vía del MP o el IMP forma inosina. Y luego de la inosina solo nos forma su base nitrogenada. Porque recuerden que la inosina es el nucleótido. Y si le sacamos la ribosa, ¿qué nos queda? Solo la base nitrogenada. Entonces la base es la hipoxantina. Y luego la hipoxantina puede formar xantina a partir de xantina oxidasa, ¿ya? Y bueno, la otra vía es que, la otra parte es que a partir de la guanosina monofosfato, el GMP, se forma solo guanosina y luego guanina, porque se le quitó la ribosa. Y luego que nos forma la xantina, a partir de la guanina desaminasa. En resumen, se forma xantina en ambas vías. En cualquiera de estos 3 nucleótidos me va a formar xantina. Y también, otra vez, por la xantina oxidasa, que se forma el ácido úrico. Entonces, quiero que recuerden acá. El ácido úrico, producto de la degradación de purinas, se forma por xantina oxidasa a partir de la xantina. ¿Que viene de quién? De la MP y el GMP. Nada más. Eso es como que el resumen que ustedes pueden ver de todo este gráfico. Y es lo que deben llevarse de esa parte. Bien, lo mismo va a pasar con la degradación de pirimidinas, pero acá va a ser un poco más distinto. Acá olvidé mencionarles algo. En humanos llega hasta ácido úrico, pero en otros seres vivos va a llegar a formarse otras moléculas, como la hipoxantina en forma enol o el allopurinol. Listo, en la degradación de pirimidinas, ya. A partir de la citidina o la uridina, vamos a formar ¿quién? Uracilo. O a partir de la desoxitimidina o la desoxicitidina, vamos a formar timina, ¿ya? Entonces solo se degrada. Se le quita la ribosa, se le quita la pentosa y nos son los residuos finales, uracilo y timina. O sea, solo las bases nitrogenadas. Y luego de esto, ¿qué ocurre? Mediante otras enzimas que son deshidrogenasas, me van a formar ya residuos más pequeños, como el dihidrouracilo, la hidrotimina, hasta llegar a moléculas más básicas como la B-alanina o la aminoisobutirato. Estas son las más importantes porque son como que los productos finales de esta degradación. ¿Qué quiere decir? Que en esta degradación de las pirimidinas no me va a dar ácido úrico, me va a dar otros compuestos, que por lo general son productos muy solubles, como el CO2, que estamos viendo en estas reacciones de acá, grupos amino, alanina y el aminoisobutirato. Recuerden estos dos, alanina y aminoisobutirato. Son productos de degradación, pero el cuerpo otra vez puede reciclarlos, puede reusarlos y formar a partir de esas 2 moléculas malonil-CoA o metilmalonil-CoA, que recuerden que tiene que ver más que todo en el metabolismo de ácidos grasos y de lípidos, ¿ya? Por el tiempo, chicos, no me puedo explicar lo que es esta aplicación clínica, que hablaba más que todo de la artritis inducida por cristales, que es la gota. En resumen, en unas pocas palabras puedo decir que la gota es una enfermedad que se caracteriza por episodios de artritis aguda que se causan a partir de ¿qué? De depósitos de cristales de urato monosódico. Y ese urato monosódico viene a partir del ácido úrico. ¿Y quién nos daba ácido úrico? Degradación de purinas, ¿ya? Y bueno, eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Disculpen por haberme pasado un poco el tiempo. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla, escribirla por el chat. Y bueno, gracias, ¿no? Bien, al no ver ninguna pregunta... sí hay una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? Bueno, al parecer fue un error. Bien, agradecemos a nuestro ponente por su valiosa participación y a ustedes por haber asistido y ponerle el interés a este curso de bioquímica. Con esto damos por finalizada la ponencia. Nuevamente agradecemos a nuestro ponente. Muchas gracias, Anthony, por la ponencia. Y no olviden responder sus postes, por favor.